pronto tenga hambre. Donde nos robaron. No es una buena mezcla. Es más de 3.100 metros. Choques eléctricos por 100 pesos. La mayoría de los países está prohibido porque Pollo entero. Tu deseo pienso se cumpla. Símbolo de protección muy. Hola, el día siguiente en Bogotá. Hoy, como ustedes pueden ver, llueve bastante, mucho y hace frío, es como 13 grados pienso. Me toca ir al desayuno. Hoy elegí un restaurante que se llama Pastelería Florida. También voy a grabar el video para mi segundo canal Travel Uber Food. Entonces, por aquí ustedes van a encontrar este video. Mira, por aquí ustedes pueden entrar y comprar pan, panecillos, algo dulce. Gracias. Y por aquí hay envueltos de mazorca y a decir verdad la porción pronto tenga hambre. Pienso mañana tengo que pedir algo normal como, no sé, tostadas, sándwich, algo normal. Gracias. Amigos, ya grabé la parte de video para mi segundo canal, entonces ahora vuelvo al canal principal porque llegó el tiempo para visitar el Cerro de Montserrat y como ustedes ya pueden, por supuesto, escuchar, ya mi condición dice que hablar, subir, no es una buena mezcla. En la ciudad que se encuentra en la altitud 2.600 metros. Dios mío. Pero en este vlog no hablamos sobre mi forma, sino sobre viajes. Lo que pasa aquí, al lado de la calle, ya podemos ver muchos puestos con souvenirs, con regalos, con artesanía. Además, hay mucha gente que ya baja porque la entrada al cerro está abierta, pienso, a partir de las 5 por la mañana, porque hay muchos grupos que entran por aquí para ver amanecer. Entonces se puede caminar hacia el pico, eso dura más o menos una hora. Y la segunda opción es, disculpa, la segunda opción es subir en teleférico o en monorriel, algo así. Mira, aquí hay cruces con Jesucristo, Marías, wow. Y si alguien llega aquí y no he desayunado, por ejemplo, por aquí hay muchos puestos donde venden la comida, dulces, bebidas, maíz. Ahora vamos a tomar una decisión muy importante, entonces vamos a elegir el modo de subir al Cerro Montserrat. No sé si ustedes lo pueden ver, pero mira, acá hay un carro de teleférico y mira, el cerro está cubierto por las nubes. En este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y también en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Veo que por aquí hay dos filas. Hay filas para teleférico y monorriel. Estaba pensando qué es eso, pero sí, ahora veo que es como árbol navideño. Aquí hay una boletería y todos esperan a la boletería. Buenas. Hola, buen día. 4 boletos de ida y vuelta. ¿Cuatro? Sí, ya tengo boleto. 4 boletos de ida y vuelta, 700.000 pesos colombianos. Sí, mira qué lindo. Ya entré y ahora solamente hay que esperar a teleférico, que veo que está por arriba. Ya entramos, pero estamos por aquí como el atún en la lata.
ya hice unas fotos al fondo de la ciudad. En realidad, aquí hay de verdad mucha gente. Pienso el viaje en teleférico duró como 5 minutos más o menos y ahora estamos en la altura más de 3100 metros. Bastante alto. Y sí, se nota la diferencia, es más difícil respirar, más difícil subir escaleras. Y pienso entramos al santuario porque se finalizó la misa, pienso, ¿sí? Entonces entramos al santuario. Hay muchos elementos hechos de madera en este santuario y el altar con Jesucristo. Afuera del santuario, aquí en el cerro, hay también muchos puestos, kioscos con souvenirs. Tuve la suerte porque hice la foto cuando la visibilidad fue mejor, ahora no se ve nada. Entramos a la calle con mucha gente, con nuestra experiencia de ayer. Todo ya está guardado. Disculpa, ¿cuánto cuesta? ¿Imanes? Depende, hay de 12, 15, 10 y 5.000. Mira, amigos, aunque estamos en un lugar santo, hay, por ejemplo, camisetas con Pablo Escobar. Entonces, sí, allá hay santuario y por aquí se puede comprar camisetas con Pablo Escobar. Súper bien. Mira, eso es patas de, no sé de qué, de vacas, de lamas, alpacas. Y por aquí, hojas de coca. En realidad pensé que hojas de coca no están prohibidas solamente en Perú, Ecuador y Bolivia, pero quizá por aquí también se pueden tomar, comer. Y Pablo, y abrigos. Hay los postres, pienso, tradicionales, pero no tengo ni idea cuánto cuestan, porque en cualquier lugar hay que preguntar el precio. Sancocho de gallina, 40.000, bastante caro porque es solamente sopa. Mira, y pollo entero. Encontré un callejón sin gente. Hay un poquito barro. En realidad no sé dónde estamos. Pienso esos edificios o cabañas son restaurantes. Pero mira qué lindo son esas nubes. Bellísimo. Los que entraron por aquí en zapatos de goma, pienso, han ganado hoy. Pero lo mejor, sale el sol. Por fin. Un señor anda por aquí con energía eléctrica y da choques eléctricos por 100 pesos. ¿Ustedes me pueden explicar por qué? Porque él lo hace. Yo sé que él quiere ganar dinero, pero de forma tan extraña, tan rara. Choques eléctricos por 100 pesos. Choques eléctricos, choques eléctricos. No entiendo. Estamos bajando por aquí, pero eso no es tan fácil porque es resbaloso. Si lo hacen también los niños, no tiene que ser demasiado difícil. Un poquito peligroso. Entonces la primera parte con santuario, todo es bien cuidado, todo es bellísimo por aquí. La segunda parte, descuidada. Mira, por aquí hay chicha, pero pienso para hoy ya quiero terminar con la comida extraña o tan extraña, porque ayer comí changua, no me gustó, hoy comí envueltos de mazorca, no me gustó. Qué linda comida. En cualquier puesto aquí venden dulces como postres, pastelitos y chicha. ¿Me puede decir cuánto cuesta?
40, mi amor. ¿Y se compra la entera, sí? Sí, lo puede llevar entero, picado, viene con papa. Ok, excelente. Mira, amigos, pienso nunca he visto cuello con cabeza de gallina para comer entera. Entonces la entera costó 40,000 pesos colombianos y se puede comprar entera, picada, pero no es para mí. Qué raro. Mira, amigos, allá al frente yo veo el segundo santuario. Mira, por aquí hay pozo de deseos, entonces pienso hay que pensar el deseo y luego botar dinero al pozo. No lo compro. Y luego moriré. Ok, entonces si la moneda va por este ojo por aquí, tu deseo pienso se cumpla. Pero si no, no tienes ni dinero, ni tu suerte, ni tu deseo. Prefiero comprar algo dulce y luego comerlo. Mira, aquí hay otro edificio, no puedo decir edificio porque eso me parece un castillo, pero es bien bonito. Ok, todo ya está claro. Este edificio que yo dije que es un castillo, es entrada a funicular, entonces aquí también hay mucha gente y funicular por aquí parece un tren. Yo llegué aquí en un teleférico porque pienso las vistas son mejores. Y qué pena, pregunté ahora al señor de seguridad dónde queda este avistamiento de aves porque no podía encontrar la ruta. Y lo que pasa es posible ver las aves solamente de lunes a sábado, hoy es el domingo entonces. Entonces el boleto más barato significa que no van a ver las aves. Allá hay la ruta para ver las aves. Llegó el tiempo de tomar algo, pienso una cervecita, algo así, y vamos al restaurante que se llama Santa Clara y me encanta este edificio, es lindísimo, me encantan edificios así, construcciones así en este tipo. Amo. Vamos a verificar los precios dentro porque parece que va a ser bastante altos. Ok, probamos té de coca que cuesta aquí, pienso 7,000 pesos colombianos, entonces bastante barato. Eso es algo que está prohibido en muchos países, pienso en la mayoría de los países está prohibido porque es de coca. Vamos a ver. Huele como hierba. Tiene sabor como hierba. Infusión de la hierba de césped que tenemos afuera de la casa. Prefiero té de menta. Ok, hay fila para bajar del teleférico. Hay bastante gente, pero pienso hay menos que por la mañana. 4. Gracias. Ok. Ahora como una reina entre la primera, entonces ya ustedes saben que tendré la mejor vista. Ahora estoy primero. Mira, por aquí venden hormigas para comer y por aquí alpaca. Y si alguien quiere puede comer maíz, si no puede comer hormigas culonas. Yo no estoy tan valiente para probar hormigas. Me parece que la mayoría de los chuches que venden por aquí son hechas a mano, porque son como galletitas que se puede hacer en la casa o dulces.
después de pienso 40 minutos, llegamos al próximo lugar que hay que visitar, pienso en Bogotá. Entonces llegamos a Usaquén y por aquí, de lo que ya puedo decir, de lo que ya veo, este barrio me parece más lujoso, mejor. Las casas, edificios son mejores, más grandes y todo por aquí en los alrededores es bien cuidado. Entramos ahora a la zona famosa por el mercado de pulgas y también por aquí hay muchos restaurantes. Como ustedes pueden ver, hay bandera de Italia, diferentes restaurantes, artesanía. Espero hoy no me roben el cel ni a mis amigos porque todo ya está guardado. Por aquí solamente tengo mi cámara. Pero mira por aquí, hay lámparas en madera. ¡Qué bello! Carreteras, vapos. Por supuesto, este lugar es mucho mejor que este de ayer. Mira, por aquí hay discos vinil con, no sé cómo decirlo, con dibujos. ¿Me puedes decir cuánto cuestan, por ejemplo, no sé, collares o pendientes? De esos, por ejemplo. Desde 38. Desde 38, ¿sí? Ok. ¿Y pendientes? Desde 28. De diferentes precios. Ok, entonces también veo por aquí 168. Ok. ¿Eso es para llaves o...? Ya se lo Eso es todo hecho a mano, ¿sí? Mira, Ok, veo. ¿vale? Y esto que te voy a hacer es para ti, es un símbolo precolombino, muisca, es la cultura de Ajá. nosotros nacidos en Bogotá, y una pequeñita muestra de que yo de verdad fabrico todo lo que es. Este símbolo está en el Museo del Oro como la serpiente sin fin, Ajá. o la serpiente de la eternidad. El material que utilizo es bronce puro, ¿no? Bronce puro, ok. Igual trabajo el cobre En cobre y el también. acero quirúrgico. Serpiente sin fin o serpiente de la eternidad, símbolo de protección muisca, Ok. la precolombina. Muy bello. Bello. con más piedra. Sí, Ese con la cadena se te lo Ópalo dejamos de en fuego. 180. sí, Acitrinado, cuarzo verde, bronce y cobre. claro. Entonces, amigos, como una mujer salir a los mercados donde hay artesanía, salir es difícil porque mira, encontré un puesto con artesanía, con joyas hechas con piedras naturales, algo que yo amo, y compré un collar así, hecho de bronce, con citrino. Y pienso por aquí voy a dejar el Instagram del señor que hace todo eso. También me regaló un anillo hecho de bronce. Eso es serpiente, como serpiente protector entre y ya gasté 20 más 25, 45 pesos colombiano por el collar y por 2 imanes para mi hermana y mis padres. Pero pienso son bien lindos y es un buen souvenir de aquí. Los precios por aquí, porque en el Cerro de Monserrate los imanes costaron como, cuestan como 20, sí, 20 por uno, y por aquí yo compré 2 por 20. Y como ustedes pueden ver, esta zona es bien tranquila. Aquí también hay seguridad, pienso, privada, también hay policía. Entonces es mucho mejor que este mercado que hemos visto ayer, donde nos robaron. Aquí mucho mejor. Y también veo que la calidad de las cosas que se puede comprar aquí es mucho más alta. Ferrito en
en abrigo, interesante. Aquí también veo artesanía con joyas, piedras naturales, pero en realidad ya compro. Entonces sí, por aquí veo muchas cosas muy interesantes, no como cosas baratas o feas, sino hechas a mano con mucho amor, pienso. Y veo en muchos puestos que la gente vende joyas de bronce y eso es algo que yo no he visto en muchos lugares en el mundo o en los lugares donde yo he ido. Entonces pienso bronce por aquí es algo importante. Por aquí hay otro puesto con bronce. Hay dulces, pienso. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar. Pero qué lindas cosas están por aquí. Entonces vamos a entrar a comer algo. Tiempo de almorzar. Manos a la obra. Hoy empiezo la segunda parte. Pienso este viaje fue muy rápido. Lejos de aquí, 1 hora de viaje.